verdad es que estamos teniendo una primera parte especial, ¿verdad? Amén. Está aquí el Espíritu de Dios y yo le ruego al Señor que esta gloria vaya en aumento. Amén. Y que salgamos en esta tarde de este lugar edificados y bendecidos en el nombre del Señor. Amén. Son las 8:35. Yo tengo aquí una palabrita del Señor. Amén. ¿Compartimos una palabrita? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, miren, a mí me encanta predicar y escuchar mensajes de conducta cristiana, mensajes que se meten en mi vida, que me dicen cómo debo de comportarme o cómo debo de afrontar ciertas situaciones. Son mensajes de conducta cristiana, una bendición. Pero en esta tarde la palabra que tengo es diferente, es otro tipo de alimento. Hoy no vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de Él. Amén. Gloria. Hace unos días, charlando con un amigo, un obrero, y hablábamos que qué poco compartimos, en general, los obreros, qué poco compartimos del ser de Dios, de los atributos de Dios, de cómo es Él. Amén. Y creo que una razón puede ser porque este tipo de mensaje, no sé cómo decirlo, es como más grueso, como menos divertido. Pero yo no estoy aquí para divertir a nadie. Yo estoy aquí para enseñar la palabra del Señor. Amén. Así que te voy a pedir que pongas atención, y aunque sea un poquito más así, pero tiene vitaminas. Amén. Amén. Vamos a tratar un poquito por encima, en mi poca capacidad, una doctrina fundamental. Vamos a hablar de la divinidad y la humanidad de Cristo. Amén. Para ello me ha llevado el Señor a Apocalipsis, al capítulo 1 y al verso 16. Dice la Biblia: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Subrayamos esta última parte del texto. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Amén. Juan está en la isla de Pasmos. Juan está en el Espíritu. Juan está recibiendo la revelación del Apocalipsis. Y dice que escucha una voz a su espalda y que se da la vuelta para ver la voz que le hablaba. Y ahora, cuando Juan se da la vuelta, comienza a ver una visión. Y Juan la escribe y dice: vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Lleva en su pecho un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos son blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido. En su diestra lleva 7 estrellas. De su boca sale una espada aguda como de 2 filos. Y su rostro era como cuando resplandece el sol en su fuerza. Amén. Amén. Juan, en esta visión, está viendo al Señor exaltado. Le está viendo en todo su esplendor, con toda su majestad. Pero hay algo de esta visión que para Juan no es nuevo. Hay algo de esta visión que Juan ya lo había visto antes. Hay algo en esta visión que Juan no es la primera vez que lo ve. Juan, cuando era más jovencito, ya había visto el rostro del Señor resplandecer como el sol. Dice la Biblia en Mateo 17 que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió a un monte alto, y dice el texto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol. O sea, que Juan vio 2 veces el rostro del Señor resplandecer como el sol. Lo vio de joven en Mateo y lo vio de anciano en Apocalipsis. Pero de cuando lo vio de joven en Mateo a cuando lo vio de anciano en Apocalipsis, hay algunas diferencias. Juan en Mateo vio al Señor en su estado de humillación, pero en Apocalipsis le ve en su estado de exaltación. En Mateo le ve como cordero, pero en Apocalipsis le ve como león. En Mateo le ve con su cuerpo de carne, pero en Apocalipsis le ve con su cuerpo glorificado. Es que Jesús es Dios en Mateo,
y Jesús es Dios en Apocalipsis, es que Jesús es todo Dios y todo hombre. Dice la Biblia en Juan 1:14 hablando de Jesús: y aquel verbo, Jesús es Dios, se hizo hombre. Jesús es hombre. Dice la Biblia en Colosenses 2:9 hablando de Jesús: porque en él habita corporalmente, Jesús es hombre, toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. Gloria a su nombre. Jesús es todo Dios y Jesús es todo hombre. Por eso dice Schaffer que como hombre se cansaba, pero como Dios dijo: vengan a mí los cansados y trabajados y yo les haré descansar. Como hombre tuvo hambre, pero como Dios es Él es el pan de vida que descendió del cielo. Como hombre tuvo sed, pero como Dios, Él es la fuente de agua de vida que salta para vida eterna. Como hombre lloró frente a la tumba de Lázaro, pero como Dios lo resucitó. Es que Él es el Dios perfecto para el hombre y el hombre perfecto para Dios. Él es el Dios hombre. Apláudele al Señor, por favor. Cristo no era mitad humano y mitad divino. Era plenamente humano y plenamente divino. El Hijo de Dios no dejó de ser Dios y comenzó a ser hombre. No. El Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, adoptó naturaleza humana y la unió en su naturaleza divina en la única persona de Jesucristo. Y a la unión de dos naturalezas en la única persona de Jesucristo se le llama unión hipostática. Unión hipostática significa que en Cristo hay dos naturalezas, humana y divina. Y la naturaleza humana de Jesús no debilita la divina. Y la naturaleza divina de Jesús no hace que Cristo sea un superhombre. Jesús es 100% Dios y Jesús es 100% hombre. Amén. Muy bien. Y esto no es algo nuevo. Esto es algo que ya quedó asentado en el año 451, en el primer siglo. Miren, en el año 451, en una ciudad llamada Calcedonia, hubo un gran concilio, una gran reunión. Alrededor de 600 obispos de diferentes partes del mundo se reunieron desde el 8 de octubre hasta el 1 de noviembre. Y se reunieron para debatir de controversias teológicas, para rechazar herejías. Se reunieron para estudiar, para indagar, para profundizar en la persona de Cristo. Y de una manera gloriosa, de una forma providencial, llegaron a una conclusión, llegaron a un acuerdo, firmaron un documento, un edicto que aceptamos hasta nuestros días. A este edicto se le llama la Declaración de Calcedonia, que resumida y simplificada dice así. Miren lo que escribieron nuestros hermanos del 451. Enseñamos que nuestro Señor Jesucristo es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad. Esa palabra consustancial quiere decir de la misma esencia y de la misma sustancia. Amén. Dice, y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, hecho en todo, semejante a nosotros, pero, hay un pero sin pecado. El mismo Cristo ha de ser reconocido en dos naturalezas, que son sin confusión, sin cambio, sin división, sin que sea suprimida la diferencia de las naturalezas a causa de la unión, quedando a salvo la propiedad de cada naturaleza. Esto significa que las naturalezas de Cristo están unidas, pero no mezcladas. Amén. Y ambas naturalezas están presentes en una sola persona y subsistencia. ¿Y en qué persona están estas dos naturalezas? En el bendito.
en el amado, ¡Gloria! en el eternamente engendrado, en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es 100% hombre, igual que nosotros, pero sin pecado, y Jesucristo es 100% Dios, igual al Padre y al Espíritu Santo. Él es todo Dios y todo nombre. ¡Aleluya! Gloria tenga su nombre. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? ¿Pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Jesús es todo hombre. Y como hombre estuvo sujeto a las leyes del crecimiento. Tuvo que aprender a andar, a hablar, a comer. Es el niño de Nazaret. Claro. Jesús sintió emociones, sintió amor por sus hermanos, sintió compasión por los enfermos, por los hambrientos, sintió tristezas y alegrías. Jesús estuvo sujeto a las limitaciones del cuerpo humano, al tiempo, al espacio. Jesús tuvo sufrimientos físicos y morales. Es que Jesús es verdaderamente hombre. Pero es un hombre muy especial. Aleluya. Amén. Porque es el único hombre que puede arreglar el grave problema que tienen los hombres. El grave problema que tiene la humanidad. ¿Y cuál es ese problema? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El grave problema que tiene la humanidad es que todos tenemos pecado. Todos somos pecadores, porque cuando Adán pecó, todos pecamos en Adán. Así es. Todos somos pecadores. Pablo, el coloso de la doctrina, todos los héroes de la fe, Abraham, Moisés, todos tienen pecados. Todos somos pecadores. Aleluya. Dice la Biblia, ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Un deber. Muy bien. No nos libramos de uno. Todos somos pecadores. Escrito está, por cuanto todos pecaron. Pero menos mal, aleluya. Menos mal que hubo uno que no tiene pecado. Se llama Jesús. ¿Sabes cómo es el pecado? Déjenme que les diga un poco cómo es el pecado. El pecado es dominante. Domina toda la personalidad del hombre. Hace que la voluntad del hombre sea corrupta, inclinada a deseos desordenados. Muy bien. El pecado pervierte las emociones del hombre. Por eso el hombre se emociona pensando que va a pecar. Y se goza pecando. Gloria a Dios. El pecado endurece. Y cuanto más se practica, menos molesta. El pecado cauteriza la conciencia. Y lo que antes veía malo y lo despreciaba, cuando lo practico, ya no lo veo malo, ya no lo desprecio. Estoy cauterizado por el pecado. Gloria tenga el que vive. El pecado esclaviza, hace esclavo al pecador. Y uno no puede librarse del pecado. Escrito está, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado es malvado, es sucio, es feo, es malo. Y lo peor, el pecado hace división entre Dios y el hombre. El pecado ofende, mejor dicho, ofende la santidad de Dios. Hace que la ira de Dios reaccione. Y hace que la justicia santa de Dios se levante diciendo, el hombre tiene pecado, el hombre ha quebrantado la ley de Dios y Dios tiene que emitir juicio y declara al hombre culpable, culpable de pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero menos mal que vino el único que no tiene pecado. Vino Jesús. Dice la Biblia que no hay pecado en él. Dice la Biblia, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Oh Dios. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús fue el único hombre que pudo decir, el príncipe de este mundo viene, pero tranquilos, porque Él
nada tiene en mí. Gloria a Dios para siempre. Él no tuvo ni un mal pensamiento, ni un mal deseo. Cristo es el único hombre que no tiene pecado. Cristo es el único hombre que puede librarnos del pecado, que puede librarnos de la ruina del pecado. Cristo es el hombre ideal, es la corona de la humanidad. Gloria a Dios. Vamos, gloria a Dios. No pasa nada. Gloria a Dios para siempre. Acompáñame un poquito. Cristo es la contrapartida del Adán caído. En Adán pecamos, pero en Cristo somos limpios de pecado. Adán es alma viviente, pero Cristo es espíritu vivificante. ¡Qué bien! El primer hombre de la tierra es Adán. Adán es el hombre de la tierra, pero Cristo es el hombre del cielo. Y este hombre del cielo es el único hombre que puede librarnos de la esclavitud del pecado. Amén. Cristo es el único hombre que puede propiciar, reconciliar y redimir al hombre. ¿Están bien? Amén. Seguimos un poco más. Amén. Solo Jesucristo puede propiciar. La palabra propiciación quiere decir apaciguar, crear un ambiente favorable. La propiciación tiene que ver con que la ira santa de Dios se apacigua en el sacrificio de Cristo. Amén. Si tengo a Cristo en mi corazón, no me voy a encontrar con el Dios airado, me voy a encontrar con el Dios apaciguado. Amén. Pero si no tengo a Cristo en el corazón, me voy a encontrar con el Dios airado. Quien no tenga a Cristo en el corazón, quien no esté a cuentas con Cristo, se va a encontrar con la ira santa de Dios, porque la propiciación es en Cristo. El Dios apaciguado lo encontramos en Cristo, y el ambiente favorable lo encontramos en Cristo. Dice la Biblia en 1 de Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Dice la Biblia en 1 de Juan 4:10, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por medio de Cristo ya no hay ira, ya no hay mal ambiente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos encontrarnos con el Dios apaciguado, queremos disfrutar del ambiente favorable, necesitamos a Cristo en el corazón. Amén. Si lo crees, lo aplaudes. Aleluya. Solo Jesucristo, hombre, puede reconciliar. La palabra reconciliar quiere decir arreglar enemistades entre dos partes. Amén. Amén. La Biblia enseña que si no estoy reconciliado con Cristo, estoy enemistado con Él. No hay medias tintas. Claro. Jesús dijo, el que no está de mi parte, está en contra de mí. La Biblia dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Quien no está en Cristo, está contra Él. Amén. Quien es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Pero menos mal que en Cristo el hombre puede reconciliarse con Dios. Mediante el sacrificio de Cristo puedo dejar de ser su enemigo y pasar a ser amigo de Dios. Aleluya. Miren, todos sabemos que en nuestro pueblo siempre hemos tenido arregladores. Que Dios bendiga a nuestros ancianos. Amén. Que Dios bendiga a nuestros arregladores. Amén. Que con el mejor corazón intentan arreglar enemistades entre dos partes. Amén. Pero tengo que decir que hubo un arreglador santo. Amén. Que hizo un arreglo santo. Este arreglo no le podían arreglar los arregladores de la tierra, ni tampoco los ángeles del cielo. Este arreglo lo tuvo que hacer
el Santo Hijo de Dios. Aleluya. Dice la carta a los romanos que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Gloria a su nombre. Y que por Jesucristo hemos recibido la reconciliación. Cristo es la base. Cristo es el medio. Solo hay una manera de ser su amigo, su hijo. Y es por medio de Cristo. Aleluya. Apláudele al Señor que es para Él. Aquí tu espíritu. Toca los corazones, Dios del cielo. Aleluya. ¿Están bien? Dejan otro poco. Solo Jesucristo, hombre, puede redimir al hombre. La palabra redimir significa liberar, comprar o rescatar. Y en el libro de Ruth encontramos que para poder redimir, o sea, comprar, liberar o rescatar, hacían falta tres cosas. Número uno, tenías que ser el Goel. El Goel quiere decir que tenías que ser el pariente más cercano. Amén. Pues bien, Cristo cumple con ello. Dice en la carta a los hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Cristo también participó de lo mismo. Este texto está enseñando que Cristo, cuando se encarna, pasa a ser nuestro Goel, nuestro cercano pariente, nuestro hermano mayor. Cristo emprende un largo viaje, viene del cielo, tarda 9 meses en llegar y viene nuestro Goel bendito. Él puede redimirnos. Aleluya. Número 2. Para redimir tenías que querer hacerlo. Y el Hijo dijo, Padre, envíame a mí. Él quería redimirnos. Y número 3. Para poder redimir tenías que tener el dinero necesario para hacerlo. Y saben, para redimir a la humanidad no era necesario todo el oro de la tierra, ni cientos de miles de millones de euros. El capital era mucho más excelente. El capital era mucho más elevado. Era necesario. Y solo Cristo tenía tal excelente capital. Él tiene una sangre santa. Él tiene una sangre que limpia. Y Él estuvo dispuesto. Él pagó el oprobio. Él derramó su sangre. Cristo nos redimió. Yo quiero adorarle y llevar su trono de alabanzas. Adórale, por favor, pueden decir conmigo aleluya. Aleluya. A su nombre. Apláudele fuerte al Rey de Reyes. Oh Dios, te adoro. Jesucristo es todo hombre, es el representante de los hombres y nos propicia y nos reconcilia y nos redime. Amén. Pero es que además Jesucristo es todo Dios. Y perdónenme que hoy sea un poco pesado, pero es que no puedo cerrar este mensaje sin presentar a Cristo como Dios. Así que vamos a ver rápidamente 3 evidencias bíblicas que muestran que Jesús es Dios. Amén. Primera evidencia bíblica, Mateo capítulo 4. Jesús dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo está enseñando que solo Dios puede recibir adoración. Pedro va a la casa de Cornelio. Cornelio se arrodilla ante él para adorarle, pero Pedro le levanta y le dice, no hagas eso, yo soy hombre como tú. En otra ocasión, en Apocalipsis 22, el apóstol San Juan pasmó de ver a un ángel se arrodilla para adorarle, pero el ángel le dice, no lo hagas, adora a Dios. Claramente la Biblia enseña que solo Dios puede recibir adoración. Amén. Ten esto presente, por favor. Solo Dios puede recibir adoración. Síganme ahora. El bautista está en el Jordán. Cristo viene para bautizarse. Cuando el bautista le ve, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijo el bautista? He ahí el Cordero de Dios. Bien. En otra ocasión está el etíope y va leyendo Isaías 53:7, que dice,
como cordero fue llevado al matadero. Pero el etíope no entendía lo que leía. Felipe el evangelista, que estaba allí, le dice: no te preocupes, yo te lo voy a explicar. El cordero mencionado por Isaías es Cristo. O sea que Felipe le atribuye, le aplica Isaías 53:7 a Cristo. Muy bien. Entonces, hemos dicho que el Bautista dice que Cristo es el Cordero de Dios. Y Felipe dice que el Cordero de Isaías es Cristo. Pregunto, iglesia, ¿quién es el Cordero? Cristo. Cristo es el Cordero de Dios. Apocalipsis 5:13. Todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra y debajo de la tierra, todo lo que hay en los mares, a ellos les oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, adoración y alabanza por los siglos de los siglos. Cristo recibe adoración porque Cristo es Dios. En Mateo 2:11 los magos le adoraron. En Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron a Jesús y le adoraron. En Juan 9:38 dice: y un ciego le dijo al Señor: creo, y le adoró. En Mateo 28 las mujeres se tiran a sus pies y le adoran. En Juan capítulo 20, un judío monoteísta que lleva en sus entrañas a adorar solo a Dios, cuando ve a Cristo resucitado con sus manos traspasadas, tiene que decirle: Señor mío y Dios mío, el que dijo solo a Dios adorarás, recibe adoración porque Jesús es Dios. Vamos rápido. Segunda evidencia bíblica. Daniel capítulo 9. El pueblo ha pecado. Daniel está orando, está pidiéndole perdón al Señor. Pero dice en el verso 9. Dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. O sea, que solo Jehová, solo Dios tiene el derecho legal de poder perdonar pecados. Pues bien, en Lucas capítulo 7, en la casa de Simón el fariseo, Cristo le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Y en Marcos capítulo 2, Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Jesús perdona pecados con toda la legalidad del cielo, porque Jesús es Dios. Tercera evidencia bíblica. Jesús tiene atributos incomunicables que solo Dios puede tener. Como por ejemplo, vamos a mencionar solo uno. Jesús es omnipotente, todopoderoso, y solo Dios es todopoderoso. ¿Y dónde podemos ver que Jesús es todopoderoso? Juan capítulo 10. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Cristo nos muestra que es todopoderoso, venciendo a la muerte. Escrito está: sorbida es la muerte en victoria. Cristo venció a la muerte. Las puertas de esa cárcel han quedado abiertas de par en par. Cristo venció a la muerte resucitando para no volver a morir jamás. Gloria a Dios. Y finalizo lanzándoles 3 textos que dicen rotundamente que Jesús es Dios, que todos les deberíamos de leer muy a menudo. Romanos 9:5. Dice la Biblia: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Dale a la batería. Vamos a finalizar el cumbre. Gloria a Dios. Abre tu corazón, por favor. Recibe este texto. Di todos 3. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios
y Salvador, Jesucristo. Llega el día, Él va a manifestarse. Nos vamos con Él para el cielo, iglesia. Tienes esperándole. Espera al cielo, espera al cielo, espera al cielo. Aleluya. Y primera de Juan 5:20. Miren qué texto. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, preparar un coro. Este es, ¿a quién se refiere? ¿A quién está mencionando cuando dice este es? Pues el que acaba de mencionar a Jesucristo. Este es Jesucristo. Finalizamos el texto, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero.